considerar en esta mañana el libro de Marcos, escrito por el sobrino de Bernabé, dando la historia de Cristo. San Marcos nos habla de Cristo, y en el capítulo 2, en el verso 13, comienza diciendo, después de haber curado a paralítico que fue bajado por el techo, en el verso 13 dice, después salió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En estos versos encontramos el llamado de Dios. Y nos hacemos la pregunta, ¿a quiénes llama Dios? Y según hemos leído, que Cristo llamó a pecadores. Entonces, ¿qué clase de gente llama Dios? Dios llama a pecadores de cualquier clase. Seguramente Mateo fue rico. Leví, Mateo, fue rico porque fue publicano. Los publicanos eran los que cobraron los impuestos a sus paisanos para entregarlo a Roma, y en el trabajo siempre quitaron su porción para sí mismo. Y como Zaqueo, seguramente Mateo también fue rico. Pero Jesús llamó a un rico, Jesús llama a pecadores, que sean ricos, que sean pobres, que sean extranjeros o que sean ciudadanos. Y nos preguntamos, ¿a qué llama Dios? ¿Para qué? ¿O a qué quiere que vengan los que Dios llama? Ya hemos visto que Dios llama a pecadores y los llama a arrepentimiento. Los llama a cambiar su mente, a dejar de confiar en sí mismo y poner su confianza en Dios. Entonces, el llamado de Dios es a pecadores, a cualquier clase de pecadores, para que arrepientan, y no solo esto, para que les sirvan. Porque llamó a Leví y dijo, sígueme. Y así Leví, a ser llamado, entonces hizo una fiesta para todos sus compañeros, pero sus compañeros eran publicanos, eran prostitutas, eran pecadores, pero eran sus amigos, y él quiso que sus amigos también conocieran a Cristo, que para él era razón de fiesta. Y estamos hablando de festejar o de festejando con Cristo. Nos interesa a quienes les gusta estar en fiesta con Cristo. Y Mateo entonces invitó a todos sus amigos para la fiesta, y entonces preguntamos en cuanto al llamado, que Dios llamó a Leví, a Mateo, y era pecador,
pero arrepentido, y nos preguntamos a nosotros si nos interesa ser llamados por Dios. Debemos preguntarnos si calificamos. Y la primera calificación es ser pecador. Si no nos consideramos pecadores, no podemos entonces ser los que reciben el llamado de Dios. Y podemos preguntarnos, si somos llamados y nos consideramos pecadores, ¿hemos arrepentido? Muchos son llamados, pero no todos serán salvos. Si hemos sido llamados porque somos pecadores, hemos arrepentido, hemos cambiado de mente, hemos dejado de confiar en nosotros mismos y poner nuestra confianza en Dios. Y otra pregunta que nos podemos hacer, si hemos arrepentido, si somos llamados porque somos pecadores y hemos arrepentido, ¿estamos sirviendo a Dios? Esas son preguntas que debemos preguntarnos, ¿no? Para ser los llamados de Dios. Que somos pecadores, somos arrepentidos y somos los que sirven. Y en la fiesta estaba seguramente afuera mirando los fariseos y los saduceos, y dice, aconteció en el verso 15 de Marcos 2, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Entonces encontramos en la fiesta, los que estamos festejando con Cristo, vamos a encontrar también ataques. A festejar con Cristo vienen ataques. Y los ataques usualmente no vienen directamente. Este ataque fue hecho hacia los discípulos, diciendo, tu maestro come con pecadores. Es para dividir y conquistar, ¿no? Hablan los discípulos de lo malo que hace su maestro. Dividir y conquistar es el ataque normal del enemigo. Y cuando estamos festejando con Cristo y cuando vienen ataques, muchas veces vendrán indirectamente, vendrán para dividir y conquistar. El ataque fue dicho a los discípulos, tu maestro no les cuida bien, tu maestro no les proteja de los pecadores, tu maestro, para que ellos concluyan, debemos buscar otro maestro, porque esto no nos lleva bien. El ataque también fue en los versos 18 y 19, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Así el ataque también viene hacia Jesús, hablándole a él de sus discípulos. Tus discípulos no se portan bien. Los discípulos de Juan, los discípulos nuestros, ellos ayunan. Y tus discípulos no están portando bien, tus discípulos no ayunan. Otra vez tratando de dividir y conquistar.
diciendo a Jesús, sus discípulos, o diciendo al maestro, o diciendo al pastor, pastor, tus ovejas no están portando bien. ¿Qué debo hacer? Botarlos. Buscar otras ovejas, buscar otros miembros, ¿no? Así que el ataque, cuando uno está en fiesta con Jesús, es de dividir y conquistar. Pero Cristo contestó al primer ataque, aunque fue hecho a los discípulos, y dijo, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así está diciendo, cuando dijeron los discípulos, tu maestro come con pecadores, Cristo toma la contestación y dice, yo no he venido para los justos, no he venido para los sanos. Mi llamado, mi interés es traer remedio, es traer salvación a los que lo necesitan. Y estos son los pecadores. Aunque sean ricos, aunque sean pobres, son los pecadores que me necesitan y he venido para ellos. Entonces tuvo la contestación para el ataque. Y el otro ataque fue entonces a Jesús hablándole de sus discípulos. Sus discípulos, ellos no ayunan. Nuestros discípulos ayunan, tus discípulos no valen. Y él dice, ¿acaso puedan los que están de bodas ayunar mientras está con el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Estos estaban hablando de los discípulos de Juan. Ahí estaban también seguramente escuchando y pensando, nosotros ayunamos. Y los de los fariseos ayunaban. Y estos de Cristo no están ayunando, diciendo a Cristo, tus discípulos no valen. Pero Cristo usó palabras que hizo recordar a los discípulos de Juan, porque Juan mismo les había dicho, que se encuentra en capítulo 3 del libro de Juan, el verso 29, y comenzando con el 27, respondió Juan y dijo, es Juan Bautista, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo ha cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces los discípulos de Juan recordaron que Juan, su maestro, les había hablado de esposo, de fiesta, de bodas. Y ahora Cristo le está diciendo, mis discípulos están festejando, están gozosos porque está el esposo. Cristo es el esposo de la iglesia y los miembros de la iglesia son los que van a formar parte de la esposa de Cristo, y por eso dice, cuando yo estoy con ellos es tiempo de festejar, es tiempo no de ayunar. Así que dio contestación a los que atacaron a él en cuanto a sus discípulos, diciendo, tus discípulos no valen, debes votarlos. Y al ataque a los discípulos diciendo, tu maestro no vale, bótelo. Cristo dio contestación para cada de los dos ataques. Y seguimos leyendo entonces
otra parábola que pone Cristo en esta situación en los versos 21 y 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Tuve en casa y olvidé de traerlo un pantalón que mi esposa había puesto un paño nuevo en las rodillas donde estaban rotos. Y yo al llevarlo comenzó a romper mucho peor. Esto entonces está diciendo Cristo que estoy aquí y los fariseos no me están aceptando, me están atacando. Pero Mateo, un pecador, me recibió y me dio una fiesta para todos sus amigos y ellos tienen interés en estar conmigo. ¿Por qué es esto? Porque vosotros que no quieren estar festejando conmigo son como un trapo, un vestido viejo. Y el vestido viejo, cuando traigo mi paño nuevo, a tratar de ponerlo, no se queda. Se rompe todo. O es decir, no pueden recibir las buenas nuevas que yo estoy llevando. ¿Por qué no pudieron recibir estos? Porque ellos estaban confiando en su traje propia. Estaban confiando en su propia justicia, estaban confiando en sus ceremonias, estaban confiando en sus buenas obras y ellos no tenían lugar o posible un paño nomás, un pedacito para las cosas de Cristo. Pero las cosas de Cristo son no para hacer reparaciones. O es decir, se puede tener la justicia de Cristo o la justicia propia, pero no se puede hacer mezcla de los dos. Si trata de hacer mezcla, se va a quedar peor que antes. O es decir, la justicia de Cristo es una cosa completa. Su vida, muerte y resurrección. Es el Evangelio. Y este Evangelio era buenas nuevas, no para los sanos. Porque ellos tenían confianza en su propia justicia. Pero eran buenas nuevas para los pecadores. Para los que necesitaban una justicia en Cristo. En otra persona, una justicia imputada o contada a favor de ellos. Y después pone la otra ilustración en el verso 22 diciendo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Cristo está buscando odres nuevos. Está buscando quienes han arrepentido de confiar en sí mismo, en quien puede poner Cristo la luz de su evangelio. Los fariseos, los saduceos, los escribas estaban confiando en lo que ellos tuvieron. Eran como odres viejos que ya no hubo manera de poner vino nuevo. El vino nuevo que Cristo trajo era su doctrina. Él estaba enseñando al pueblo y estaba dándoles su doctrina, y su doctrina fue de que Dios recibe al pecador. Que, como dice Romanos 4:5, pero al que obra, como los fariseos, que estaban obrando mucho, estaban ayunando, estaban guardando sus días de fiesta, estaban haciendo muchas obras, pero Pablo dice en Romanos 4:5, 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica a los sanos.
¿A quién justifica? A los impíos. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Estas son buenas nuevas para los pecadores, para los publicanos, para las prostitutas que están en la casa de Mateo festejando con Cristo. Estas son buenas nuevas porque dice que ellos pueden ser aceptados para con Dios, pueden ser justificados por fe sola. Ellos no tienen las obras suficientes para ser justificados ante Dios, porque Dios demanda perfecta obediencia. Y ellos saben que son pecadores, y por esto ellos están alegres de estar con Cristo. ¿Quiénes están alegres para festejar con Cristo? ¿Quiénes están alegres en la fiesta de Cristo? Los que están alegres son los que se conocen como pecadores. Y se conocen que Cristo recibe al pecador y que Cristo come con el pecador. Esos son alegres y pueden estar en fiesta con Cristo porque ellos miran que Cristo ha provisto toda la fiesta. Él ha provisto la salvación completa. Y ellos pueden estar felices en la fiesta con Cristo. Los que no pueden estar felices en la fiesta con Cristo son los que se consideran justos. Se consideran capaces de obrar su propia salvación. Y no necesitan un Salvador. ¿Para qué estar festejando con Cristo? Ellos están confiando en sus ayunos, están confiando en sus trabajos, en sus buenas obras, y ellos no pueden estar festejando con Cristo. No se consideran como pecadores, no miran en Cristo el don máximo, el perdón de los pecados y la justificación por la fe sola. Pero los que están de fiesta con Cristo, los que pueden gozar con Cristo, son los que sepan que necesitan un médico. Los que sepan que Cristo es el médico enviado por Dios, y los que sepan que en Cristo Jesús, en su vida, muerte y resurrección, hay una salvación completa que trae justificación a todo aquel que en Él cree. Estos son los que gozan estar en fiesta con Cristo.